Las bajas laborales registradas en España han alcanzado su máximo histórico después de la pandemia. En 2023, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se registraron 409 bajas por cada 1.000 trabajadores. En total, más de 8 millones de bajas. Y por edad, los empleados de entre 36 y 50 años, los que más absentismo causaron. El aumento de bajas laborales, y esto viene porque no hay inversión en prevención de riesgos laborales, no hay inversión desde las empresas, y lo que pagan a los servicios de prevención porque se evalúe, no hay inversión en formación y tampoco hay inversión en aumentar el personal en inspecciones de trabajo, que es lo que nosotros más usamos. El absentismo al final afecta a la productividad, afecta al trabajo por cuenta ajena y está afectada tanto por las bajas por enfermedad común, cuando nos resfriamos, cuando nos ponemos enfermos por cualquier causa, digamos, ajena al tema laboral, como por las bajas laborales causadas por una enfermedad profesional o causadas por un accidente de trabajo. Entonces, todo ese tiempo no es un tiempo laboral, lleva una serie de costes y por lo tanto merma también, vamos a decirlo así, la eficacia del trabajador o la eficacia de los trabajos realizados en el entorno empresarial. Por lo tanto, desde el punto de vista empresarial, el absentismo genera problemas de efectividad, de producción a niveles, digamos, de la actividad empresarial, y sobre todo cuando lo comparamos pues, con otros países que pueden ser más eficaces o con la propia circunstancia en provincias y comunidades autónomas, porque también hay diferencias entre las mismas en cuanto a esa productividad y a esa eficacia. Supone la cotización por parte de la empresa de la cuota empresarial del trabajador. Por lo tanto, conlleva unos gastos en los cuales pues, el trabajador está de baja y por lo tanto tiene una incompatibilidad para trabajar y por lo tanto tú sigues tú sigues pagando, sigues haciendo abono de esas cuotas salariales, pero el trabajador no está trabajando, por lo tanto no está produciendo y es un coste añadido para la empresa. Luego además hay convenios colectivos que fuera de la prestación que te da la Seguridad Social a partir de ciertos días y de los cuales a partir de cierto día es la Seguridad Social la que se encarga del abono, convenios colectivos que lo que hacen es complementar esas bajas hasta el 100% del salario o hasta el 100% de la prestación de la Seguridad Social, con lo cual eso conlleva otro incremento más, independientemente de que además el empresario, dependiendo del volumen de trabajo, seguramente tendrá que sustituir al trabajador y con lo tanto estamos hablando de pagar dos cotizaciones, seguramente de esos complementos salariales por estar de baja, dado que el convenio colectivo aplicable les puede obligar a plantearlo. Entonces estamos hablando de unos costes que superan el coste de un trabajador. No digo que estés pagando a dos trabajadores a la vez por el trabajo de uno, pero está claro que los costes se incrementan de manera sustancial cuando únicamente está trabajando un solo trabajador. Para los sindicatos, la solución parece clara: invertir en prevención y formación. Una persona bien formada en su puesto de trabajo y con la peligrosidad que derivan de los puestos no se accidenta tanto. Hemos enseñado mucho en que para conducir nos tenemos que poner el cinturón de seguridad, pues no lo estamos haciendo bien en los trabajos. No estamos enseñándole a la gente que antes de subirse y ponerse un arnés tiene que ver la caducidad de la cuerda. Tampoco estamos enseñando que para subirte a un andamio cuáles son los que son legales y los que no son legales. Si tú enseñas bien al trabajador y a la trabajadora, difícilmente habrá accidentes. Pues mira, con la prevención, tú ya lo que tienes es una buena evaluación y ves bien cuáles son los fallos que tienes en el desarrollo de ese trabajo. Prevenir significa sacar bien cuáles son los fallos, poner medidas y sobre todo formar e informar a los trabajadores de esos riesgos. Una formación que no sea online, porque en una formación online te la puede hacer cualquiera, te la puede hacer hasta tu vecino. El curso, lo que es online, hay que obligar a que sean presenciales en las que encima tengas un tú a tú con un técnico de prevención que te pueda resolver todas las dudas que se te generan. Precisamente estamos trabajando en que sí, en que se invierta más, no que se invierta. Cuando hablamos de invertir, nos vamos a pensar en el dinero, pero yo cuando hablo de invertir me refiero más a esfuerzos de cara a que esas empresas inviertan más en prevención.
Está demostrado también, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es mucho más barato invertir en prevención que invertir en solucionar los casos que se dan por enfermedad o por accidente. El impacto económico que tienen las prestaciones por baja supone un coste de más de 17.000 millones de euros. A este impacto económico se suma la demora en los tiempos para gestionarla. Lo que sí hay un patrón denominador común, que es la gestión administrativa por parte de las administraciones implicadas. No podemos obviar que, claro, sobre todo en nuestra comunidad, en La Rioja, pues es un sitio pequeño y se disponen de unos medios y recursos limitados. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que, por ejemplo, para la gestión de las bajas, pues claro, muchas de ellas se demoran por ponerte un ejemplo, el problema endémico que tenemos en la sanidad pública. Problema endémico me refiero a que tenemos una asistencia sanitaria de primer nivel, muy buenos profesionales, médicos sanitarios, hay un problema de gestión pues de recursos o de emplazamiento. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes una baja vas a tu médico de cabecera, vamos a hablar en un caso de enfermedad común, vas al médico de cabecera. El médico de cabecera te expide la baja. Pero claro, si tú tienes una patología que necesite un especialista, el médico de cabecera te tiene que pautar esa primera reunión con el especialista. Pero claro, si eso tardase 4 días, pues fenomenal. Pero con los ratios, que son están a disposición del público en general, igual te tardan 1 mes y medio. Pero es que 1 mes y medio te ve el especialista, pero luego el especialista dice, bueno, como vemos que no lo veo claro, te voy a hacer una prueba diagnóstica. Te manda la prueba diagnóstica y esa prueba diagnóstica se demora otros 2 meses, 3 meses, claro, y luego le llegan los resultados de la prueba diagnóstica, te vuelve a ver el especialista y han pasado otros 2 meses más. Hay muchos problemas, sobre todo en procedimientos de larga duración, por ejemplo, de trastornos musculoesqueléticos o temas de rehabilitaciones que sean necesarios. El sistema público de salud está fallando bastante. En muchas ocasiones vemos, por ejemplo, que procedimientos de rehabilitación que se pueden producir como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, la atención a través del servicio de las mutuas vemos que es mucho más efectivo que para aquellas personas que van por el servicio público por ser una enfermedad común. Entonces, creo que el sistema público de salud debería mejorar mucho su sistema, tanto desde el punto de vista del médico de atención primaria, que vemos que estamos lastrando especialmente desde la pandemia unos problemas muy graves con respecto a la atención primaria. Estamos viendo retrasos en la atención de 2, 3, y aquí estamos hablando de datos bajos, pero en otras comunidades autónomas los datos son muy complejos y ves que no hay atención primaria igual en 1 semana, en semana y media, lo cual pues yo creo que debe solventarse desde ese momento, porque en primer lugar el trabajador no tiene la atención médica que necesita, y en segundo lugar la gestión de las bajas se complejiza de unas maneras tremendas tanto para los organismos como para la propia empresa. No todas las bajas son iguales, ni en forma ni en duración, por lo que es imposible generalizar, aunque sí hay algunas certezas de qué se puede hacer y no estando de baja. Lo que una persona estando de baja no puede hacer es ninguna actividad incompatible con su estado de salud ni que repercuta en su rehabilitación o mejoría. ¿Qué quiere decir esto? Claro, hay muchos mitos, sobre todo si te metes en San Google, pues ya la causística es exponencial. Pero bueno, tú puedes hacer cualquier actividad siempre y cuando no sea incompatible. Si tú tienes una patología, vamos a poner un ejemplo, una lumbociática, claro, y vas a jugar al pádel, o, que es muy riojano, pues vas el fin de semana a la viña o al campo y haces actividades que son totalmente opuestas, pues evidentemente eso puede tener unas consecuencias, como así se produce. ¿Las consecuencias cuáles son? Pues consecuencias a nivel prestacional, porque
Cuando tú estás de baja, el contrato se suspende y tú percibes una prestación económica, que es abonada por Seguridad Social, y la gestión de la prestación económica se realiza por las mutuas de accidente de trabajo. Entonces, claro, si tú estás haciendo esas actividades, entras en una colisión de intereses y es fraudulento. Entonces se te pueden retirar esas prestaciones. Las mutuas de trabajo, en este caso, suelen recurrir a investigadores privados, detectives privados, que son quienes, a través de la Ley de Seguridad Privada, están habilitados para hacer un seguimiento, recabar pruebas y luego, en su caso, si hay una impugnación y llega al juzgado, poder defender que esa persona ha hecho actividades incompatibles con su estado de salud. Se ha notado que después de la pandemia, bueno, justo al año después de poder trabajar, no, pero el año pasado se dispararon un montón el tema de bajas. Y te puedo decir, en nuestro despacho, aquí en Aipasa, el 90% de los casos que hemos hecho de bajas, la persona le hemos pillado haciendo actividades pues, que no eran propias, o trabajando. Te cuento algunos casos, uno en un taller que estaba de baja porque tenía la muñeca una fisura y no podía trabajar en su taller, y en un bajo estaba arreglando coches. Y llevamos incluso nuestro coche para que nos lo arreglaran y nos lo arregló y demás. Otro caso, una trabajadora que había cogido la baja y estaba montándose una clínica de uñas. Y fuimos, incluso nos hizo manicura y demás, y también la grabamos. Y despido procedente generalmente suele ser despido procedente por la mala fe contractual. Nosotros lo que hacemos es controlar lo que hace esa persona a lo largo del día, ver si va a algún sitio a trabajar, si está por la calle paseando, si va a algún fisio o a la mutua o lo que hace. Y luego eso lo plasmamos en un informe y se lo entregamos a la empresa, o si nos ha contratado a la mutua, para que luego ellos, con nuestro informe, valoren si eso puede ser procedente para un despido o realmente la persona está de baja. El gobierno, que se ha visto tan desbordado con el tema de las bajas que ha habido, están ahora intentando hacer convenios con comunidades autónomas para que puedan las mutuas ya tramitar, que no tramitarían, sino serían las que controlan, llevan medicamente y usan esos recursos que tienen las mutuas, porque la Seguridad Social está tan saturada, aunque luego finalmente sean la Seguridad Social la que te da el alta, ¿no? Y aquí en La Rioja, de hecho salió en declaraciones el secretario de UGT diciendo que tenían 40 expedientes a mutuas por negligencias o yo creo que a las mutuas les están llegando tanto volumen de trabajo que no dan tampoco abasto, que es un volumen tan grande que tienen de bajas, tanto de Seguridad Social como mutuas, y a las mutuas les ha pillado tan de repente con tantas bajas que al final pues no llegan, que habría que tener más coordinación entre Seguridad Social y mutuas. El aumento de las bajas laborales nos deja también un dato revelador. Las bajas por salud mental han aumentado un 14% en un año. En octubre-noviembre hubo una saturación en San Pedro, precisamente por algo parecido a un catarro, una gripe, etcétera, etcétera, que no era siquiera el COVID-19, ¿no? Y otro punto importante sería tener en cuenta las bajas por salud mental, porque en el año 2023 han supuesto un 14% más que en el año 2022. En La Rioja, en total en bajas laborales, estamos la segunda por la cola. Tampoco somos los que más tenemos en España, pero coincide precisamente con esas bajas en salud mental que estamos los terceros por la cola también. Con lo cual, si hemos subido un 14%, es lógico que el absentismo sea mayor. Por su contrario, hay actividades, sobre todo en las patologías de salud mental, que pues por desgracia y sobre todo a través de la pandemia ha aumentado exponencialmente las atenciones por las patologías de salud mental, donde en las indicaciones médicas o terapéuticas por parte del facultativo
que lleva al paciente, se le incentiva o motiva a desarrollar, por ejemplo, su vida social, a salir, a alternar. Entonces, claro, hay veces que eso choca, porque a nosotros ha pasado de, oye, que hemos visto a fulanito o fulanita en la Laurel y estaba de vinos, ya, pero es que eso lo puede hacer. Pero es que tampoco se está trabajando en la gestión de los riesgos laborales de origen psicosocial, y estos riesgos son muy importantes de cara no solo a las bajas por salud mental, sino que está demostrado concluyentemente que influyen en otro tipo de enfermedades, precisamente en los que son los que mayor incidencia tienen en cuanto a enfermedad laboral, que son los accidentes cardiovasculares, que tienen mucho que ver el estrés. Estamos sometidos a una presión de tiempo, a una sobrecarga de trabajo que lógicamente media en que se produzca esa enfermedad. Y esto lo tenemos, a nuestro parecer, bastante descuidado. Actualmente podría decir que un 20% tienen que ver con un ámbito exclusivamente laboral, con algo que ocurre únicamente dentro del trabajo y no tiene nada que ver no tiene nada que ver entre comillas, porque todo influye, ¿no? Y no tiene que ver con causas externas. Y esto se sabe muy fácil porque además cuando hay periodos vacacionales, cuando empiezan a tomarse días libres y tiempo libre, de repente, no es que de repente todos los problemas desaparezcan, pero todo el mundo se encuentra mejor. Entonces al final, cuando tú sacas a una persona de un ambiente ansiógeno, lo normal es que ese ambiente, o sea, que esa ansiedad disminuya, porque los estresores normales no están en ello. Entonces yo te diría que alrededor de un 20% ahora mismo de los que yo tengo vienen por causas exclusivas laborales. Las incapacidades por salud mental son difíciles de valorar porque no hay síntomas físicos evidentes, aunque hay signos de alarma. Hay varios motivos por los que la salud mental ha empeorado en los riojanos. Uno de ellos creo que es uno que es muy importante, que es la precariedad laboral, lo difícil que puede llegar a ser llegar a fin de mes, los alquileres, el precio de la comida, etcétera, etcétera. Todo esto hace que al final haya muchos estresores ambientales que producen más ansiedad, más estrés, más depresión en los ciudadanos y que por tanto todo eso haga que empeore nuestra salud mental. Sí, hay mucha sobrecarga laboral, hay mucha exigencia por parte de los jefes hacia los trabajadores, además de que esas condiciones laborales muchas veces también influyen en cómo es tu desempeño laboral, ¿no? Si tú tienes muchas cargas familiares o si vives en un entorno que ya de por sí es estresante y tienes que cumplir con un trabajo en el que la sobrecarga laboral es excesiva, excede sobre todo tu tiempo, tus funciones y por supuesto el sueldo que recibes a cambio no es suficiente, puede hacer que cómo te enfrentas al trabajo sea claramente algo que se ve afectado. Sobre todo se observa una rumia constante, es decir, un pensar continuamente sobre qué tengo que hacer en el trabajo, cuándo lo tengo que hacer, tanto dentro como fuera del trabajo. Un no poder parar de pensar en el trabajo. Físicamente nos podemos sentir más cansados, dormimos peor, se nos pone un nudo en el pecho, un nudo en el estómago, nos cuesta un poco respirar, sentimos esa presión aquí en el pecho. Pero a nivel cognitivo, sobre todo, pues eso, ese no poder parar de pensar, no desconectar del trabajo, estar siempre pendiente de si esta tarea la estoy haciendo bien, si me están reclamando más de lo que yo doy, si puedo con todo. Evidentemente es una generalización. Habrá personas que aprovechen ciertas situaciones para poder alargar bajas o para incluso tener una baja. Pero en la mayoría de los casos que yo me he encontrado, por no decirlos todos,
Es realmente un problema de salud mental en el que se enfrentan porque cada día que van al trabajo es un día de sufrimiento, un día de estrés, un día que cuando salen de trabajar siguen pensando en el trabajo. Entonces, claro, al final generalizar con que todos le echan cuento, todo es mentira, me parece mucho, me parece demasiado. Precisamente por su naturaleza, hay quien aprovecha este diagnóstico para defraudar. Por ejemplo, nosotros hemos hecho bajas por depresión y que la persona pues, salía por las noches, tomaba alcohol, estaba de fiesta, cosa que es contraproducente, porque si estás de baja se supone que no puedes tomar alcohol porque estás medicándote para recuperarte. Entonces, igual esa investigación te puede durar un mes, o una baja que sea, por ejemplo, el tema del taller nos duró 3 días. O sea, hicimos 3 días de control, vimos que estaba trabajando y con eso es más que suficiente. Entonces, depende de cada caso, pues puede ser unos días, unas semanas, en algún caso un mes, pero más de un mes no suelen alargarse. Creo que la gente joven cada vez está más, mira más por ellos que nosotros, que somos yo soy de una generación que creo, no como la de mis padres, pero que has visto trabajar y el que no trabaja no tiene y el que no puede ahorrar. Y la gente joven igual piensa más en estar mejor. Calidad de vida, igual tendríamos que copiar un poquillo, pero que todo no es trabajar, pero si no trabajas tampoco tienes nada. O sea, que no sé. Esta sociedad tiene una deriva un poquito rara, quizás los valores de sacrificio no están tan valorados. Es un tema delicado, sí, que hay médicos que detectan que eso no es real, pero sí que hay, o sea, yo entiendo que hay muchas bajas por depresión que sí que son. Esta mala práctica resta importancia a un problema que viven muchas personas. Es importante no quitar valor a los trabajadores y cuidar su entorno laboral. Yo una conclusión a la que he llegado reflexionando sobre esto es que cuanto más cuidemos al trabajador, mejor será la condición con la que ellos mejores condiciones van a tener para trabajar. Ya sea cuidarlo a nivel salarial, cuidarlo a nivel condiciones físicas de calefacción en invierno y aire acondicionado en verano. Cuanto más se cuide al trabajador, mejor va a estar, más tranquilo va a estar y con más predisposición va a ir a trabajar. Entonces muchas veces se habla de la generación de cristal, de que ahora no aguantamos nada, de que ahora también han cambiado mucho las condiciones de vida y creo que tampoco tenemos que aguantar ciertas situaciones laborales. Entonces yo creo que los empresarios deberían empezar a pensar en ese cuidado como una inversión en eso que quieren construir. Si tu empresa es tu inversión, invierte en tus trabajadores, cuídalos, manténlos cuidados, contentos, págales lo que merecen, hazles trabajar las horas que tengan que trabajar, respetando sus derechos laborales, y entonces obtendrás mejores resultados que con todo lo contrario. Uno lo que quiere siempre es estar bien físicamente, tanto para el trabajo, pues como luego hacer las actividades que quieras, claro. Nadie desea estar de baja, ¿no? No lo sé, incluso la simulación tiene un coste personal, pienso yo, el decir, voy a simular que estoy de baja médica y voy a ver lo que aguanto sin trabajar. Yo creo que eso no cabe en la mayoría de las personas. Yo no digo que no haya casos, no vamos a ser ilusos, pero yo creo que es más incómoda la simulación que la propia enfermedad a veces. Aparte de las herramientas internas de cada empresa para reducir las bajas laborales, el Gobierno de España propone como medida reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales desde el año 2025. Una propuesta aún por negociar.